de la meditación de Dios. Hermano, la Escritura dice: dulce será mi meditación en Él. Quisiera que nos hagamos una pregunta en esta noche. ¿Meditamos en Dios lo suficiente? En una semana cotidiana, en un día cotidiano, amados hermanos, meditamos en la palabra de Dios. Meditamos en las promesas de su palabra. Meditamos en cómo su presencia promete estar con nosotros. Meditamos en su persona, sus atributos y la grandeza de nuestro Dios. No hay ejercicio más sano que meditar en Dios. El ejercicio ya de por sí es una bendición. Últimamente he tenido un deseo de salir y caminar o de salir a andar en bicicleta, y es algo relajante y sano el ejercitarse. Pero no hay nada más sano, hermanos, que ejercitar tu meditación en Dios. La meditación, hermanos, punto número 1, provee un descanso para la mente. Te voy a dar el bosquejo y ahorita te lo voy a predicar. Pero la meditación provee un descanso para la mente. La meditación, podemos obtener el fruto del estudio. Número 3, es esencial y la Escritura nos exhorta a hacerlo. Y qué importante es tener constancia en la meditación. Creo que poco se habla al tema porque a veces creemos que es psicología cristiana. Aquí no creemos en psicología cristiana, creemos en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla de este tema, hermanos, sobre la importancia de meditar, y veremos el mandato y el resultado al hacerlo. El tema de la meditación. El escritor nos dice: dulce será mi meditación en Él. Tan solo pensar en Dios y los últimos 15 mensajes predicados sobre sus gloriosos atributos, el hecho de llevar nuestra mente a la omnipotencia, como el himno que acabamos de entonar, cuán grande es Él, hermanos, y pensar en que todo este mundo lo hizo en 6 días, y la grandeza de un Dios todopoderoso. Cuando reconocemos la omnipresencia de Dios y cómo Isaías nos dice que su gloria llena toda la tierra y que Él está presente en todos lados al mismo tiempo. Cómo Dios es inmutable, y vivimos en un mundo en que las gentes cambian, el mundo cambia, nuevas normalidades vienen, pero nuestro Dios y su palabra son inmutables y es imposible que cambie. Todo lo que Dios era, Dios sigue siendo y lo seguirá siendo por la eternidad, porque nuestro Dios es inmutable, hermanos. En su soberanía, hermanos, Dios está en completo control del mundo. El mundo está en la mano de nuestro Dios. Y no solo el mundo, sino tu mundo y tu vida, porque tenemos un Dios que reina para siempre. En lo santo que es nuestro Dios, y el único atributo que se repite 3 veces, y pensar en la santidad de nuestro Dios. Pensar en la ira de Dios y cómo debemos vivir de una manera correcta delante de Él para que nos bendiga. Pensar en la fidelidad de Dios, cómo Dios ha sido fiel a nosotros cada día, incluso cuando no lo hemos sido a Él de la misma manera. Pensar en su misericordia y en lo bueno que Dios ha sido, y creo que ahí todos podemos decir amén, porque Dios es bueno, hermanos. No solamente pensar en Dios, sino pensar en Jesucristo, hermanos. Si lo estoy dando muy corto, iré abriendo el mensaje poco a poco. Pero pensar en Cristo, esos 33 años perfectos, aquel sacrificio completo al poder decir tetelestai, consumado es. Y no solo pensar en su primer venida, sino en la segunda. Pensar no solo en Dios, pensar no solo en Jesucristo, sino pensar en el Espíritu Santo y en la obra que Él hace en nuestros corazones al convencernos de pecado y reconocer a Cristo como Salvador y ser nuestro guía para guiarnos a tomar las decisiones correctas. Hermanos, ¿cada cuándo meditamos en esto? El salmista nos dice: dulce será mi meditación en Él. ¿Tú meditas constantemente en lo que acabo de decir?
meditas en Dios, meditas en Jesús y meditas en su Santo Espíritu, hermanos, debemos hacerlo y veremos el resultado al hacerlo. Ciertamente, hermanos, David, el salmista, no era un hombre melancólico, y podemos darnos cuenta por eso tan solo por un versículo anterior, versículo 33, miren lo que dice. Antes de hablar de la importancia de meditar en él, el salmista nos dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. No lo conocemos por un melancólico, sino una actitud que David decía: pase lo que pase, yo voy a alabar y le voy a cantar a mi Dios mientras viva. Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué actitud. Yo voy a alabar a mi Dios. Si hay pandemia, yo voy a alabar a Dios. Si los días son buenos, voy a alabar a Dios. Y si los días son inciertos, seguiré alabando a Dios mientras viva, sea con su arpa o sea con su voz. Pero el salmista nos decía con una actitud tan tremenda: a Jehová cantaré en mi vida. A menudo, hermanos, se ha creído, se ha insinuado, y muchas personas suponen que la religión o la meditación de las cosas de Dios o la contemplación de Dios no son para los jóvenes. Algunas personas creen que las cosas de Dios son para personas ya más avanzadas en edad, o para personas que tal vez necesitan consuelo, o personas que cruzan circunstancias difíciles, o solo para personas en una dificultad muy grande. Y no hay nada más lejos de la verdad. No hay una falsedad más grande, mis hermanos, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos de Dios de la misma manera. Sea joven o sea anciano, sea hombre o sea mujer, sea educado o analfabeta, sea rico o sea pobre, sea saludable o en enfermedad, todos necesitamos del dador de la vida, sin importar nuestra edad o circunstancia, y sin importar lo que este mundo nos diga. Cada ser humano, cada alma viviente necesita de Dios, hermano. No existe mayor gozo en esta vida, como lo puse hace unos minutos, que conocer a Dios y reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y nosotros tenemos los dos y podemos gozarnos en Dios, hermano. Qué bendición reconocer que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No se emocionen mucho, hermanos, pero lo peor que nos puede pasar es morir y estaremos presentes con el Señor cara a cara, hermanos. Incluso aquellos que profesan ser felices en esta tierra sin tener a Cristo, lo serían mucho más si lo conocieran. El hombre lleno de placeres terrenales, cuyos graneros están llenos de provisiones y sus bodegas rebosando, si tan solo tuvieran la gracia de Dios en su corazón, aquella felicidad sería aún mayor y ese gozo sacaría mucha de la amargura que aquella copa trae y purificaría sus corazones. La fe verdadera, hermanos, quiero que guardemos esto en el corazón, puede hacer que el hombre más melancólico se torne un hombre gozoso, hermanos, y que aquel hombre que ya tiene gozo pueda acrecentarlo aún más. Por más feliz o dichoso que pueda ser un hombre aquí en la tierra, aún hay un néctar más dulce conociendo más a Dios. Aquel que bebe de la fuente de su abundante misericordia y sabe que su nombre está inscrito en el libro de la vida, podrá gozarse, hermano, bajo cualquier circunstancia. Aunque nuestra meta, claro algo, aunque nuestra meta no es estar gozosos, creo que menos nuestra meta debería estar tristes o en amargura. No es la meta ni la bandera de un cristiano el gozo. La bandera de un cristiano es hacer la voluntad de Dios, pero aunque la bandera no es gozo, mucho menos es la amargura y la tristeza, hermanos. Y aparte es un fruto del Espíritu que debe provenir de Dios. Incluso Jesús, siendo nuestro mayor ejemplo, y hablando de este tema,
Vayamos brevemente a Hebreos 1:9. Ahorita llegó el mensaje. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Esto habla de Jesucristo en Hebreos y dice la Escritura: has amado la justicia y aborrecido la maldad, fíjense hermanos, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, fíjense, con óleo de qué, hermanos? Dios ungió a Jesús con óleo de alegría más que a sus compañeros. Nadie ni nada le robaron el gozo a Jesús, porque su gozo provenía de Dios. Incluso en la misma muerte y en su momento más difícil en el ministerio terrenal, ahí en Hebreos 12:2, nos muestra cómo fue a la cruz. Y la Escritura nos dice que por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo, hermanos? Sufrió la cruz. Incluso el momento más difícil en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, mantuvo la actitud correcta, una circunstancia muy difícil, y aprendió a gozarse, hermanos. No es que no sufrió, hermanos, él fue un varón de dolores, pero siempre tuvo la actitud correcta, incluso en su sufrimiento. Prediqué una vez un mensaje sobre el gozo indestructible de Jesús, por ahí está en YouTube, otro día pueden verlo, y hablo solo de ese tema, pero no será el tema del cual hablaremos esta noche. Regresamos a Salmos capítulo 104, versículo 33. Jesucristo mantuvo la actitud correcta en dificultades, y Dios nos dé a nosotros esa misma actitud y poder decir: a Jehová cantaré en mi vida. Aunque David enfrentó, hermanos, muchos obstáculos y muchas dificultades, él logró escribir: a Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Y debemos alabar a Dios por el simple hecho de que Él es bueno. Debemos congregarnos y entrar por esas puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas, y alabad y bendecid su nombre porque Él es bueno, hermanos. Dada la introducción, llegamos al versículo 34, donde vendrá el mensaje de esta noche. Y después de darnos la actitud que David tenía, nos regala este texto, hermanos, que será el enfoque. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Espero, hermanos, que tomemos este sencillo versículo, pero a la vez profundo y contundente, y que Dios escriba estas palabras en la tabla de nuestro corazón, y aprenderemos tres cosas con este pasaje. La primera de ellas será cómo meditar provechosamente. ¿Qué es lo que la Biblia enseña al respecto? Después vamos a ver la excelencia de en quién meditamos. Y terminaremos al ver el resultado de hacerlo. La meditación. La meditación es algo que poco hacemos, y cuando lo hacemos, me atrevo a decir que lo hacemos mal. Muy pocos lo hacen de una manera eficaz. Si se nos preguntara qué sabemos de la meditación, ¿qué responderíamos, hermano? Aquellos, pensemos en la vida de una persona que tal vez son comerciantes, que se levantan por la mañana, se van a prisa para abrir su tienda, para abrir su negocio, permanecen ahí al menos 8 horas, en algunos casos es todo el día, atendiendo sus quehaceres. Cuando se aburren, platican con alguien, y después llegan a la casa, llegan tan cansados, no hablan con nadie, no tienen un pensamiento recreativo correcto, y eso es semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No tenemos tiempo para meditar. Estas semanas me ha gustado mucho salir en bici, y al no tener nada que hacer, meditas. Lo único que puedes ver es una montaña a lo lejos. Y cuando llevas tu mente, hermanos, en pensar, Dios pinceló esas montañas.
Cuando piensas en la grandeza del cielo y que lo pintó como un cuadro, y cuando empezamos a contemplar la grandeza de nuestro Dios, mientras pedaleaba, hermanos, pensaba en lo bueno y misericordioso que Dios ha sido conmigo, pensaba en lo bueno que ha sido aún sin merecerlo, y trataba de enumerar sus bendiciones, pero acababa mi ruta, porque no pueden ser enumeradas, porque nuestro Dios ha sido muy bueno, mis hermanos. En ocasiones meditamos, hermano, pero meditamos tan mal. ¿Sabes a veces en qué meditamos? Creo que tengo COVID. A veces las pláticas son, no voy a ir a su casa porque le voy a pegar el... O sea, tú ya dices, estoy más enfermo que nada. Y nuestra meditación es mala y no es edificante, no es cristocéntrica, y no estamos cumpliendo con dulce será mi meditación en Él. Nuestra meditación es triste y es amarga, incierta, sin fundamento bíblico. Pensamos en basura, nada de edificación. No pensamos y recordamos sus promesas y dejamos las cosas de Dios ahí guardadas para el miércoles y para el domingo, como si Dios se encerrara el miércoles y el domingo, cuando yo debo meditar en Dios cada día de nuestra vida. Vayamos a un pasaje muy familiar, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense lo que está a continuación, hermanos. Ya sabemos que debemos pensar en la ley de Dios, amén, hermanos. Debemos guardar la ley de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ojo, hermanos, sino que de día y de noche. ¿Qué palabra dice? Meditarás en él. Hermano, ¿meditamos día y noche sobre su palabra? Si la Biblia dijera medita el miércoles y el domingo, hermano, pues solo meditemos el miércoles y el domingo. Pero la Biblia hace un énfasis muy especial y sabe lo débil y lo que divaga nuestra mente en tantas cosas. Y la Escritura nos dice, medita en este libro de día y de noche. ¿Cuándo debemos meditar en Dios, hermano? De día y de noche. Lejos de ser un tiempo perdido, el meditar es un tiempo empleado sanamente. La meditación correcta puede cambiar mi espíritu, puede cambiar mi ánimo. Yo sé que nadie de nosotros nunca amanecemos enojados, ¿verdad que no, hermano? Vamos, gloria a Dios, hermano. Esos días, hermano, que hasta se descompone la cafetera y ni tu café te puedes echar. Y no meditas en Dios, hermano, estás enojado un buen rato. Pero si tan solo pausas un poquito después de tu lectura bíblica y dices, qué bueno ha sido Dios. Nuevas han sido sus misericordias cada mañana, Dios, grande es tu fidelidad, y meditas tan solo 5 minutos en Dios, te aseguro que nuestra actitud cambia, hermanos. Si tan solo comprendiéramos la importancia de meditar de día y de meditar de noche en aquellas cosas que hemos leído, aquellas cosas que hemos escuchado al ser predicadas, aquellas verdades de su palabra. Hermano, la meditación correcta nos edifica. No es un mejor estudiante el que lee más libros, sino el que medita más en lo que ha leído. ¿Qué será más de provecho, hermano? Aquel individuo que lee 10 capítulos de la Biblia al día y no medita absolutamente nada de lo que ha leído, o alguien que lee cada día 3 capítulos y medita a lo largo del día lo que leyó por la mañana. No espiritualices demasiado lo que acabo de decir y decir solo un versículo pero bien edificado. No, hermanos, al menos lee 3 capítulos, para que puedas leer toda la Biblia en un año. Pero es mucho más edificante de tu lectura tomar una verdad y masticarla, hermanos, todo el día, que leer mucho y alguien te pregunta, ¿y qué leíste? ¿Quién sabe? No, si te pregunto qué leíste hace una semana, ¿lo recordarías?
Si te pregunto qué prediqué el domingo en la noche, hermano, solo este domingo en la noche, ¿recordarías cuál fue el mensaje? ¿Cuánta falta nos hace meditar en lo que leímos cada mañana en nuestro devocional y lo que escuchamos cuando su palabra es predicada? No aprende más acerca de la divinidad de Dios el que oye más sermones, sino aquel que es más devoto en su mente y medita en lo que escuchó en la palabra de Dios. Personas pueden jactarse, escucho 2 mensajes diarios. Sí, ¿cuánto meditas? Meditas para que apliques. No podemos aplicar si no meditamos y entendemos lo que hemos escuchado, hermanos. Será más provechoso aquel que después de escuchar un sermón lo recuerda en su propio corazón y mente y lo aplica a su vida. Punto número 1. La meditación de su palabra nos alienta, y ese reloj ya no sirve, así es que sigo diciendo punto número 1 desde hace 25 minutos, hermanos. Y como el reloj no sirve, a ver hasta dónde llegamos, hermanos. La meditación nos alienta, hermanos. La meditación de la palabra de Dios y de la grandeza de Dios nunca es tiempo perdido, porque refresca y renueva nuestra mente. Vayamos a ver un ejemplo tan claro. Vayamos a Salmos capítulo 42, versículo 5. Este es un salmo que hemos escuchado predicar. Es un salmo de los hijos de Coré cuando dicen: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero se baja este verso 5 y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Logras comprender que el salmista hablaba con él y se preguntaba: ¿por qué te abates, oh alma mía? El pastor Jack Hyles solía decir que él hablaba consigo mismo porque le gustaba escuchar una plática de 2 sabios. Tal vez un poco orgullosa la frase, pero era lo que hacía David, hermanos. Lo que nos dice el salmista, y nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo en su meditación llega a la conclusión: yo esperaré en Dios, y mientras espero en Dios seguiré alabándolo, porque Él es mi salvación y porque Él es mi Dios. Y si nuestra meditación nos lleva a esperar en Dios, fue una buena meditación, hermanos. Si tú y yo no meditamos en el Señor y tomamos una decisión arrebatada, tomamos una decisión rápida, y en nuestra carne por lo general será una mala decisión. Uno debe pausar y meditar, ponerlo en oración, hermanos, y tomar la decisión correcta. Y a veces la decisión correcta es esperar en Dios. Y Dios nos guiará. Encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará. Amén, hermanos. Aquella meditación valió la pena del Salmos 42. Punto número 2, hermanos, debemos reconocer que es algo muy provechoso. Muchos de los mensajes que yo he predicado son un versículo que brinca a mí en la meditación o en algún libro que pude leer. Y simplemente meditar en eso, hermanos, y empezar a agrandarlo. Y son las verdades que más me han ayudado a mí y más me han edificado. Simplemente pensar en un versículo, verlo de un panorama, verlo del otro, pensar en qué versículo complementa esa verdad y meditar constantemente, hermanos, en una verdad. Si alguien de los presentes da clase, sé que en la iglesia muchos maestros, medita en tu clase y verás cómo podrás dar mucho mejor esa clase cuando meditas en lo que vas a decir. Punto número 3, hermano, no solo es meditar. No solo es meditar, en las cosas seculares. Ahora uno debe meditar en su trabajo, por supuesto, hermano, medita en tu trabajo. Cómo crecer, meditar en la familia, cómo pueden estar más unidos. Es un pensamiento correcto, hermanos. Pero al ser cristianos no debe ser la parte más importante de nuestra meditación. No podemos permitir pensar más en el trabajo que pensamos en Dios. No podemos permitirnos pensar más incluso en la familia que nuestro Dios, porque la principal meditación de nuestra mente
Debe ser Dios y su palabra, y si eso está bien, lo demás Dios nos va a ayudar a que esté en orden, hermanos. Dios nos ayude y Dios sea el centro de nuestra meditación. Vayamos a Salmos capítulo 119, verso 48. Salmos capítulo 119, 48, y el salmista nos dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, fíjate, y meditaré, ¿qué dice ahí, hermanos? Tus estatutos. ¿Cuántos versos hemos visto, hermanos, que nos hablan de lo mismo? Voy a meditar en tu palabra, en tus promesas. Y después nos dice el siguiente texto: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Fíjense, hermanos, ella es mi consuelo en mi aflicción. El salmista pasó por un momento muy agrio, muy difícil, pero él recordó la palabra, hermanos. ¿Cómo la va a recordar si no es en la meditación? Y su palabra fue su consuelo en su aflicción. Y nos dice: porque tu dicho me ha vivificado. Leí hasta el verso 50. Meditaré en tus estatutos, dijo el salmista. Dios nos dé cristianos, hermanos, que mediten constantemente en la palabra de Dios, y te aseguro que no hay mayor consuelo que su palabra, que nos vivifica, que nos recuerda verdades que hemos leído. La palabra de Dios nunca te dará la espalda, siempre está lista para animarte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. E incluso en los problemas, a veces uno recuerda, pero los que aman a Dios todo obra para bien. Y aunque estemos llenos de problemas, el meditar y saber, Dios lo permite por algo, y va a ser para mi edificación, para mi crecimiento, para moldearme más a Jesús. Y todo ese cambio de actitudes en mi meditación de las cosas de Dios, hermano. La meditación y la oración deberían ser hermanas gemelas, y ambas son necesarias. Donde hay oración debe haber meditación, y habrá oración donde exista meditación. Spurgeon solía decir lo siguiente: que no hay nada que hace crecer más a los cristianos en gracia que la meditación de su palabra. No hay nada que hace crecer más a los cristianos en gracia que la meditación en su palabra. Lamentablemente muchos somos negligentes en esta área. Es como se dice que el hombre perezoso ni siquiera asa lo que ha cazado. El cristiano perezoso es el que solo escucha un mensaje, pero no lo medita, no lo mastica y no lo aplica en su vida. Eso es ser un espíritu, un cristiano, hermanos, nada más un ratito. No, hermano, toma la verdad y medítala toda la semana. ¿Cuántos mensajes hemos desperdiciado? Cada vez que se parte el pan, hermanos, sea en tu devocional o sea detrás de un púlpito, es alimento para nuestra alma, hermanos. ¿Y cuántos mensajes hemos desperdiciado? Tal vez dices en tu mente: yo no necesito eso ahorita. Tal vez decimos: eso no es para mí. Y a veces hasta fungimos de Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo no vino tal persona? Porque eso le caía como anillo al dedo. Toda la palabra aplica para nosotros, y si no es hoy, aplicará un día, hermanos. Velo como un botiquín que tal vez no lo ocupas ahorita, pero lo vamos a ocupar todos más adelante. Y por eso prestemos atención a su palabra y meditarlo, hermanos, para que esa verdad no se escape. Si tan solo le pudiéramos añadir meditación y aplicación a cada mensaje, tendríamos mucho más provecho en nuestra vida espiritual. Nadie puede sacar toda la miel de una colmena hasta que la exprime. ¿Sabes que de un mensaje, hermanos, escuchado, uno puede aprender muchas cosas más? Al meditarlo, al pensarlo. Podremos ser renovados o edificados por algunas palabras mientras escuchamos el mensaje, pero es la meditación posterior lo que extrae lo mejor de él.
Podemos escuchar un mensaje en contra del pecado y convencernos por unos cuantos minutos o una hora o hasta ese día, pero solo la meditación nos convierte y nos ayuda a buscar la santidad, no solo en ese día o no solo cuando es predicado, sino a lo largo de nuestra vida, porque hemos meditado que esa verdad es de Dios. Tengamos un tiempo para hacerlo. Es triste, hermanos, pero desde un tiempo devocional, pocos cristianos dicen: este es mi devocional con Dios a esta hora o en este tiempo. Después, mucho más pocos tienen un tiempo para orar y mucho más pocos tienen un tiempo para meditar en lo que leyeron, hermano. Y las tres cosas son indispensables. Vayamos a Salmo 119, versículo 15. Fíjate lo que el salmista nos dice, hermano. Salmo 119, 15. En tus mandamientos, ¿qué dice? Meditaré. Consideraré tus caminos. Siguiente verso. Me regocijaré en tus estatutos. Y fíjate, no me olvidaré de tus palabras. ¿Ves cómo la Biblia nos habla de la importancia de meditar, de recordar? Hermano, mañana cuando tengas tu devocional, mañana cuando leas tus capítulos, ten una mente: Padre, dame un versículo que pueda sobresalir del resto, y ese versículo, hermano, que sobresalga de tu lectura en la mañana, medítalo. Hazlo parte en tu vida, aplícalo a tu vida y verás cómo será de mucho más provecho ese devocional cuando meditas en lo que has leído. Muchos textos sobre este tema. Vayamos a la segunda parte de este mensaje. No toda meditación es buena. La Biblia es tan explícita que nos dice incluso en qué debemos ocupar nuestra mente, hermanos. Y por algo lo tiene escrito. Mira lo que dice Filipenses 4:8. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos en las cosas que deberían de ocupar su mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice ahí, hermanos? En esto pensad. Si viene un pensamiento a mí que no es verdadero, yo no debo darle cabida a ese pensamiento. Yo debo pensar en todo lo verdadero, no y si hubiera, y qué tal si. Hermanos, no, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Hermano, pregunta: ¿en esta semana pensamos en puras cosas dignas de alabanza? Porque Pablo dice: en eso debemos ocupar nuestra mente. No toda meditación es buena. Por eso la Biblia nos dice incluso en qué debemos hacerlo. Y por eso Corintios nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo para saber si ese pensamiento es de Dios o no lo es. ¿Qué será el mejor tema en nuestra meditación? Creo que hay muchos buenos temas, pero ninguno como el de nuestro texto base. Regresamos al versículo donde empezamos, Salmo 104, 34. Y nos dice: dulce será mi meditación en él. ¿Qué texto, hermanos? Dulce será mi meditación en él. Hermanos, ¿acaso la Biblia debe entusiasmarnos aún más para seguir pensando en Dios? Pensar en él. Cuando la Biblia nos habla de él, supongo que se refiere a las tres personas de la gloriosa Trinidad. Dulce será nuestra meditación en Dios, dulce será nuestra meditación en Jesús y dulce será nuestra meditación en el Espíritu Santo, hermanos. Solo pausa un segundo y medita en quién es Dios, tu Padre. Solamente admira su soberanía, cómo está al tanto, incluso cuando el mundo, hermanos, está loco, Dios está sentado en su trono. Admira, hermanos, la grandeza de tu Dios. Solo piensa en su amor inmutable hacia ti.
En solo estos dos atributos podríamos pasar horas. En cómo Dios está en control, en cómo Dios es inmutable, hermanos. Medita en el Espíritu Santo, hermano. ¿Recuerdas aquel día cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Recuerdas aquel día cuando vivías ajeno de las cosas de Dios, cuando tenías en poco las cosas del Señor, que no leías la Biblia, que tal vez tenías una religión pero no eras convertido? Y qué bendición recordar cuando alguien tocó tu puerta, cuando alguien te dio un folleto, cuando alguien te leó, sea Juan 3:16 o el versículo que haya sido usado, y cómo fue el Espíritu Santo quien obró en tu corazón y te dijo: debes arrepentirte. Porque fue el Espíritu Santo, hermanos, quien obró la conversión, nos convenció de pecado y de juicio, y nosotros mismos a través del Espíritu Santo reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. La obra del Espíritu Santo no terminó en la conversión, hermanos. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo nos guía y nos dice: por ahí no vayas, eso no lo hagas, mejor haz esto. Y es nuestro guía, hermanos, para tomar decisiones que le honran. Y no solamente esa es su obra, pero también es nuestro Paracletos. Uno que nos ayuda, y vivimos a veces desanimados, amedrentados, temerosos, y el Espíritu Santo llega y nos susurra un pasaje, hermano. Medita en la obra del Espíritu Santo. Recuerdo en una ocasión, iba en la carretera, recuerdo que iba con mi mamá. Recordarás el día, íbamos manejando, hermanos, y se pegó un tráiler tan cerca. Dijimos: está pegando demasiado. Y luego vimos enfrente un carro estacionado así, hermanos. Y yo pensé: hermanos, yo creo que le voy a pegar al carro de enfrente. Y hermanos, y escuché: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como el dulce Espíritu Santo, hermanos, te recuerda pasajes que has leído y te ayuda. Medita en el Espíritu Santo. Hermano, medita en Jesús. Medita en el perfecto Hijo de Dios. Medita en que Dios se hizo carne, en que toda la divinidad estaba en un pesebre, que lo inmortal se vistió de mortalidad, que anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia. Piensa en Jesús en el huerto Getsemaní. Dios mío, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Piensa en el camino hacia el Gólgota. Piensa en el sudor de sangre que vertía. Piensa cuando exclamó: Tetelestai. Piensa en Cristo. No solamente pienses en su primer venida, también pensemos y meditemos sobre la gloriosa segunda venida de Cristo, hermanos. Piensa en la escena antes de la segunda venida, cuando vayamos al cielo y nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, si llegues al cielo y te corone y te sientas tan indigno, hermano, que doblemos nuestra rodilla y quitemos aquella corona y digamos: yo soy indigno, pero tú eres digno, Señor. ¿Y cómo vamos a coronar a Cristo? Con las coronas que Él nos puso, de acuerdo a Apocalipsis. Después, pensar en el milenio de Cristo, hermanos. Mira lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 6. Piensa en cómo será cuando Jesús regrese. Medítalo. Isaías 11:6, cuando nos habla del reino milenial de Cristo, dice la Biblia: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Qué escena, hermanos. Versículo 9, miren lo que dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
Fíjense, hermanos, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Sabes por qué no habrá violencia, hermanos, y tantos problemas en el milenio? Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Hermano, piensa en el milenio. Jesucristo vendrá, amén, hermanos. Y mientras Cristo vuelve por nosotros, medita en cómo será. Aquel hermoso himno que dice: piensa hoy en cómo será. Hermanos, ¿cómo será llegar al cielo? Oh creyente, no temas pasar tiempo a solas. Tenemos tantos temas para meditar que serán de nuestra edificación. El venir a su casa, hermanos, el pensar en su palabra. El salmo que tuvimos en la lectura, Salmos 27:4, dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de Jehová. Fíjate, hermano, para contemplar la hermosura de Jehová. Cuando venimos a la iglesia y contemplamos quién es Dios, contemplamos lo que ese Dios hizo al crear este mundo, contemplamos en cómo Dios me creó a mí, contemplamos en cómo Dios me salvó, contemplamos en dónde estaremos, hermano, en unos cuantos años. Punto número 3 y último, hermano. El resultado de nuestra meditación. Regresamos a Salmo 104:34. Este versículo nos dice: dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. ¿Cuál será el resultado de nuestra meditación? Depende mucho de cada uno, hermanos. Hay personas que se ponen muy contentas cuando se predica, y este es el último punto, más que con el versículo con que se comienza, y esa persona no va a sacar mucho. Por eso el resultado no puede ser igual. El resultado es personal. Hay algunos que se ponen más contentos en el último himno que el primero. Esas personas podrán decir que la meditación, en lugar de ser dulce, el escritor dijo: dulce será la meditación en él. Pero para algunos la meditación es tan insípida. Por eso la respuesta es personal. ¿Cómo será esa meditación para cada uno? A veces recordarán las historias de un mensaje, pero muy poco recuerdan el mensaje en sí mismo. Recuerdo una ocasión fui a otra iglesia, prediqué, y dentro de la predicación, hermanos, dije algo que causó gracia. Regresé al mensaje en la noche y se me acercó una persona y me dijo: qué buena historia. Dije: ¿de veras? ¿Sacaste la historia del mensaje? ¿No sacaste el mensaje? Hay personas, hermanos, que escuchan un mensaje y desean que llegue el fin. Por eso es que el resultado será dependiendo del gusto o el paladar que cada uno tiene. El resultado no puede ser el mismo en todos. Todos sabemos que después de probar algo fuerte, hermanos, algo de distinto sabor se impregna del sabor anterior. Y así ocurre con nosotros. A veces pensamos en puro pecado y carnalidad, hermano, y impregnamos ese pensamiento de la gloriosa santidad de Dios, hermano. ¿En qué meditamos toda la semana, hermano? Tienes un sabor inadecuado en tu paladar debido a los vanos placeres mundanos. Es como tomar una manzana que está llena de polvo, hermanos. La manzana nutre, pero no si está llena de polvo. Como en nuestra meditación durante la semana, ¿sabes qué dijo el salmista? Dulce será la meditación en él. Nada iba a desviar al salmista de meditar en el Señor, y sería lo más dulce para su vida. No mancharé mi meditación con ninguna otra cosa. Amén, hermanos. Dulce será la meditación en él. Qué deleitoso, hermanos, es encontrar algo dulce. Hace unos días hicimos una pequeña reunión, y en esa reunión mi hermana Patti, no sé si esté aquí escuchando el mensaje, pero hermanos, trajo un pastel de Ferrero. Voy a tratar de no desviarme mucho, hermano. Pero
Vamos, traía unos Ferreros arriba, hermano, que no logré probarlos porque mis sobrinas los agarraron todos. Pero hermano, qué dulce estaba. Que nos sea mucho más dulce, hermanos, nuestra meditación en Él. Nosotros en nuestra vida cotidiana, hermano, escúchame bien, tendremos muchas amarguras. Conforme pase el tiempo, más amarguras deberemos enfrentar. Y qué misericordia encontrar en nuestra mente algo dulce. Y qué puede ser más dulce que Dios, hermano. En todas las amarguras que este mundo, hermano, nos avienta, las mismas aflicciones que hay en la vida, y serán tan dulces, hermano, la meditación de Dios, que las amarguras serán absorbidas por la dulzura de nuestra meditación en Él. Yo he visto viudas perdiendo a su marido que parten al cielo y siguen viviendo felices, saliendo adelante y confiando en Dios, hermanos, y dulce su meditación en Él. He ido a funerales, hermanos, y en estos días personas han partido, pero qué tremendo ver un cristiano que dice: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, dulce será la meditación de aquel cristiano que incluso en las dificultades y en las amarguras de la vida encuentra dulzura en su meditación, hermano, porque sabe que su Dios es grande y reconoce que su Dios es fiel. Amén, hermano. No estoy diciendo que no vamos a pasar momentos difíciles. Esto no es el evangelio de la prosperidad. Habrá dificultades, mis hermanos, pero que no cambie nuestra actitud. Que nuestra meditación siga siendo dulce en Él, hermanos, como el salmista nos ordena hacerlo. Miren lo que hizo el profeta Habacuc, Habacuc 3:17, pasaje familiar. Hermanos, claro que pasó un momento muy difícil Habacuc, pero él logró decir, hermanos, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, hermanos, muchas dificultades cruzó el profeta Habacuc, pero dijo: con todo, yo me alegré. ¿En quién, hermanos? En Jehová. Voy a leer hasta el verso 19. Yo me alegré en Jehová. Y nos dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, ¿cuál es la recompensa de una meditación cristocéntrica y bíblica? Salmos capítulo 1, versículo 2. Salmos capítulo 1, versículo 2 nos dice la Escritura: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuándo medita? De día y de noche. No solo nos lo dice en Josué 1:8, nos lo repite en Salmos 1:2. Y luego qué bienaventuranza en el verso 3, hermanos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tengamos cuidado en lo que meditamos. No toda meditación es buena. Por eso debemos llevar nuestra meditación al lugar correcto, hermanos. Salmos 39:3. Último texto. Salmos 39:3 dice la Escritura: se enardeció mi corazón dentro de mí en mi meditación. ¿Qué pasó en la meditación del salmista? La meditación produce fuego. Una vez prediqué un mensaje titulado ¿qué clase de fuego quieres producir? Te predicaré el mensaje en un minuto. Cuando yo pienso, hermanos, en todas las dificultades, en lo malo que ha sido cierta persona conmigo, hermano, va a crecer un fuego de odio, un fuego de rencor, porque la meditación prende fuego. Y cuando yo medito y digo: qué bueno ha sido Dios conmigo, cómo mi Dios ha sido fiel, cómo Dios es grande y misericordioso, y cuando yo medito en Dios,
Va a prender un fuego, hermanos, por agradecimiento a Dios. Le vamos a cantar a nuestro Dios y le seremos fiel a Dios, e incluso predicaremos el nombre de nuestro Dios, porque la meditación en su palabra prende fuego, hermano. ¿Qué fuego produces? Mucha gente allá afuera, hermano, que tiene tanto odio y resentimiento, meditan, hermano, en pura basura. El cristiano medita en este santo libro y en lo bueno y misericordioso que es Dios, y va a prender un fuego de decir: tengo que decirle a este mundo que Cristo es nuestro Salvador, y que en Cristo hay perdón, y que en Cristo hay esperanza, y que en Cristo hay vida eterna, hermanos. ¿Qué fuego produces? La meditación prende fuego. Terminamos en el texto donde comenzamos, Salmo 104, 34. El salmista nos dice: dulce, pasaje donde comenzamos, dulce será la meditación en Él. ¿Crees que cuando medites en Él será dulce tu meditación, hermano? ¿Meditamos constantemente en Él? El salmista lo dijo muy claro: dulce será mi meditación. Yo no sé en qué más medite alguien más. Vergüenza debería darnos si meditamos más en el COVID que en nuestro Dios, hermano. Te estoy diciendo que no lo pienses, hermano. Claro que hay que tomar medidas preventivas, pero sobre todo hay que prevenir nuestro corazón, nuestra actitud, meditando en nuestro Dios, hermano. Dulce será mi meditación en Él. El resultado del salmista. Yo no sé qué haga la demás parte del mundo, pero yo me voy a regocijar en Jehová. No en mis circunstancias, porque a veces son difíciles y muchas veces serán adversas, pero Dios siempre nos va a dar una razón para tener la actitud correcta, hermanos. Pablo y Silas presos, pero su gozo no lo estaba, cantando himnos a medianoche, hermanos, y fueron de testimonio a otras personas. Comprendamos la importancia de la meditación. La meditación en Dios, en su palabra, en Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y cosechemos el resultado al hacerlo, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.